Hola jóvenes, esperando que todos se encuentren bien. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia de la geografía como disciplina natural y disciplina social para analizar las características y la configuración espacial de los territorios en los cuales nosotros desarrollamos nuestras actividades de manera cotidiana. Geografía. ¿Qué pasa con la geografía? ¿Cuál es la importancia que tiene esta disciplina para poder entender los cambios, las transformaciones, los hechos y los fenómenos que acontecen en el territorio o que acontecen en el paisaje social y en el paisaje natural, ya sea por dinámica propia de la Tierra o ya sea por dinámica social? Entonces, ¿de qué trata la geografía? ¿Cuál es la importancia de la disciplina? No. La geografía es una ciencia que se encarga del estudio de la distribución espacial de todos los fenómenos naturales, ya sean físicos, y también de todos los fenómenos sociales o humanos que ocurren en la superficie de la Tierra. Tenemos que la geografía tiene dos grandes ámbitos o dos grandes aspectos que le interesa abordar. Por un lado, el enfoque natural, todo lo que tiene que ver con ecosistemas, todo lo que tiene que ver con procesos naturales como el ciclo del agua, la formación de huracanes, el movimiento de las placas tectónicas, pero también es una disciplina que estudia el ámbito social del espacio de la superficie terrestre. Entonces, tendríamos que la disciplina como tal está interesada en procesos como la migración, como la sobrepoblación, como la contaminación, como la cultura y las tradiciones, que también van a tener la capacidad de poder modificar y de poder transformar a la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con la geografía? Se interesa por analizar las características de los paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se interrelacionan. Su nombre proviene del griego geos, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Por lo tanto, es una disciplina que describe todas y cada una de las características y de los elementos que conforman a la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que va a hacer la geografía? Nos va a explicar qué elementos se encuentran en el paisaje natural y en el paisaje social, pero también nos va a ayudar a entender cuál es la dinámica a partir de la cual funcionan estos elementos que forman parte del paisaje natural y que forman parte del paisaje social. La geografía también analiza la interdependencia entre las áreas geográficas, los procesos naturales, las actividades sociales y culturales. Se interesa en las interacciones espaciales entre los grupos humanos y el ambiente que los rodea, y de este modo estudia los impactos que el hombre y los fenómenos naturales ejercen sobre el medio, y a la vez analiza también la forma en que el espacio terrestre y sus características condicionan al individuo a las prácticas que ejerce. Como se los comentaba hace un momento, generalmente tenemos la noción que geografía hace referencia a conceptos únicamente naturales. De hecho, la geografía que aprendemos en la primaria y la geografía que aprendemos en la secundaria está completamente encaminada a este tipo de elementos de estudio: características o nombres de ríos, ubicación de montañas, dinámica de las placas tectónicas, el aprendizaje memorístico de países y de capitales, pero se deja de lado el hecho que la geografía tiene una base que es social. Entonces, por un lado, la geografía es una disciplina que, si bien analiza elementos naturales como las montañas, los volcanes, los ecosistemas, también es una disciplina que va a encargarse del estudio y del análisis de los elementos sociales, de los países, de el aspecto urbano, del aspecto rural, y también de qué manera el hombre se ve condicionado por los fenómenos y los procesos naturales de la Tierra, y de qué manera el hombre
también tiene la capacidad de transformar y de modificar la superficie de la Tierra de acuerdo a las necesidades que él tenga. La geografía, jóvenes, es una disciplina que básicamente estudia los hechos y fenómenos naturales y sociales, los hechos naturales y sociales y los fenómenos naturales y sociales que ocurren en la superficie de la Tierra y que tienen la capacidad de transformar a esa superficie. Esa es parte de la importancia del objeto de estudio de esta disciplina. En primer lugar, la superficie terrestre y en segundo lugar, las características de estos hechos y de estos fenómenos que forman parte de esta superficie terrestre. Entonces, vamos a analizarlos. ¿Cuáles son las características de ambos? Bueno, número 1, hechos geográficos. Los hechos geográficos, jóvenes, son acontecimientos de larga duración en el tiempo que se establecen sobre la superficie de la Tierra. Son elementos visibles y tangibles que dejan una huella espacial y se convierten en elementos representativos. Son característicos de un sitio y lo que los identifica es la duración espacial que tienen. Hay hechos geográficos que tienen presencia en la Tierra de miles de años y hay elementos geográficos que tienen presencia en la Tierra que se puede medir en años. La característica principal que podemos rescatar aquí es que están establecidos, que son lugares que dejan huella y se dividen en hechos naturales y en hechos sociales. Hay dos imágenes en la pantalla que están observando. La primera corresponde a una isla y la segunda corresponde al Palacio de Bellas Artes. Entonces, tendríamos en primer lugar, pues la isla corresponde a un hecho geográfico natural. Es un elemento visible, tangible, de larga duración en el tiempo, pero la presencia de esta isla en el espacio terrestre responde única y exclusivamente a procesos naturales de la dinámica del planeta. En segundo lugar tendríamos el Palacio de Bellas Artes, una edificación socialmente construida, un hecho artificial que también se puede medir su temporalidad a partir de años, pero también es representativa o es característica de un lugar, es una huella espacial, su duración o su temporalidad es mayor. Y bueno, tendríamos ejemplos, ¿no? Ejemplos de hechos geográficos naturales pueden ser los océanos, los mares, los continentes, las islas, las montañas, los ríos, bosques, volcanes. Y ejemplos de hechos geográficos sociales, bueno, tendríamos las ciudades, las vías férreas, las carreteras, los centros comerciales, las escuelas, las iglesias, por mencionar solamente algunos. Bueno, en segundo tenemos a los fenómenos geográficos naturales y los fenómenos geográficos sociales. ¿Qué los identifica o qué los caracteriza? Bueno, los fenómenos geográficos son acontecimientos de corta duración en el tiempo. Generalmente se presentan de forma espontánea y su duración en el tiempo suele ser menor a la duración que tiene un hecho geográfico. Esa es la principal característica que va a diferenciar a un hecho de un fenómeno, la temporalidad. La temporalidad e inclusive el impacto que llega a tener sobre el espacio terrestre. El fenómeno se caracteriza porque es impredecible generalmente. Y en las ocasiones que se puede predecir es con muy poca anticipación o con muy poco tiempo de anticipación. Otra característica importante de los fenómenos es que tienen la capacidad de modelar o de transformar en gran medida a la superficie de la Tierra. Hay dos ejemplos en la pantalla. Tenemos en primer lugar un tornado y en segundo lugar tenemos un fenómeno social muy importante que es la migración. Si nosotros comparamos
en cuanto a temporalidad se refiere, podemos ver que la temporalidad de este fenómeno migratorio y de este fenómeno meteorológico pues es menor a comparación de la isla y de la edificación artificial que veíamos en las imágenes anteriores. Los fenómenos son importantes porque tienen la capacidad de transformar también en gran medida la configuración o la forma espacial de un territorio o de un lugar. Bueno, ejemplos de fenómenos naturales tendríamos la erupción de un volcán, un ciclón, un incendio forestal, la precipitación, los sismos, los eclipses, por mencionar solo algunos. Y ejemplos jóvenes de fenómenos sociales, pues hablaríamos de la migración, las manifestaciones, las huelgas, la guerra, la sobrepoblación, entre algunos otros más. Esta es la primera parte importante de la geografía, el estudio de hechos y de fenómenos. Hechos naturales y sociales y fenómenos también naturales y fenómenos sociales. Bueno, estamos viendo que la geografía no solamente corresponde al aspecto natural, no solamente trata de ecosistemas, del ciclo del agua, de los huracanes, de los tornados, etc. La geografía tiene también una base de tipo social. Entonces, para poder abordar estas dos grandes diferencias o estos dos grandes aspectos, tendríamos que la geografía se divide en dos ramas de estudio, las cuales serían la geografía física en primer lugar y la geografía humana en segundo lugar. Entonces, número 1, la geografía física se encarga del estudio de los hechos y fenómenos físicos y biológicos que se producen en la superficie terrestre sin que el hombre intervenga para que estos ocurran. O sea, me refiero a hechos naturales y a fenómenos naturales que ocurren por la propia dinámica del planeta. Y como ejemplos, bueno, me refiero a la formación de una montaña, a la erupción de un volcán, a la dinámica de las placas tectónicas, a la formación de un tornado, a las características de temperatura, de ubicación de un ecosistema como el desierto. Elementos que ocurren sin que el hombre intervenga para que ellos existan. Elementos 100% naturales. En segundo lugar tenemos en estas ramas de estudio a la geografía humana. ¿Qué pasa con la geografía humana? Es una rama de estudio de la geografía que también está interesada en el espacio terrestre, pero desde un ámbito social. Yo creo que es importante y nunca nos habíamos detenido a pensar o a reflexionar la forma en que el espacio terrestre es modelado o es modificado por las prácticas humanas, pero también la manera en que el espacio terrestre y las condiciones que tiene son capaces de determinar los procesos o las prácticas humanas que nosotros llevamos a cabo. A final de cuentas, nosotros siempre hemos tenido la necesidad de adaptarnos a un medio específico. Pero una vez que logramos adaptarnos a ese medio, nosotros buscamos la manera de adaptar a ese medio o de modificar ese medio de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Y bueno, esa es la manera en la cual se ha ido configurando la diversidad de espacios socialmente construidos que nosotros podemos observar a lo largo de todo el planeta. La manera en que nosotros podemos construir grandes ciudades, la manera en que nosotros podemos buscar y construir vías de acceso para comunicarnos entre una ciudad y otra, la manera en que nosotros adaptamos el espacio, por muy difícil que esto parezca, para que pueda ser habitable y funcional para nosotros.
Y bueno, hay casos muy importantes que podamos ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, como un tiradero de basura tiene la capacidad de convertirse en una zona urbana eh, de negocios tan importante como lo es ahora Santa Fe, de qué manera podemos nosotros instalarnos o construir casas en lugares que pudieran parecer poco accesibles, pero a final de cuentas encontramos la manera de adaptarnos al espacio y de adaptar el espacio a nuestras necesidades. La geografía humana rescata precisamente la apropiación espacial que el hombre lleva a cabo sobre diferentes lugares y territorios, pero también las actividades como la cultura, como el folclore, como la migración, como la sobrepoblación, también van a determinar y también van a impactar en el espacio en el cual nosotros nos asentamos. Eh, la geografía, como se los comentaba hace un momento, es una ciencia. Entonces, decimos que es una ciencia porque trabaja a partir de diferentes principios metodológicos. Hay tres principios muy importantes: el principio de localización, el principio de causalidad y el principio de relación, ¿no? La geografía es una disciplina científica y el carácter de ciencia lo adquiere a raíz de trabajar de la mano de una metodología científica. El método de estudio de la geografía se plantea a partir de tres principios básicos que permiten investigar los hechos y fenómenos que suceden en la superficie terrestre, y esos principios, bueno, se caracterizan de la siguiente manera. El principio de localización se le denomina también principio de distribución espacial o de extensión. ¿Para qué sirve? Bueno, se utiliza para ubicar las regiones de la Tierra donde se originan y se manifiestan los hechos o fenómenos geográficos. Para poder aplicar adecuadamente este principio, se necesita utilizar mapas, cartas geográficas, que deben de tener un sistema de coordenadas y deben de medirse a partir de una latitud, de una longitud e inclusive de una altitud. Y bueno, también funcionar a partir de una red de meridianos y de paralelos para poder ubicar y representar las dimensiones de los hechos y los fenómenos geográficos y los rasgos de la superficie terrestre en la que se manifiestan. Una vez que se localizan los hechos y los fenómenos geográficos, bueno, corresponde utilizar el principio de causalidad. La causalidad se utiliza para investigar cómo se originan y cómo se producen los hechos y los fenómenos que pueden ser, no sé, el nacimiento de una montaña, el origen del ciclo del agua, el origen de un sismo, la formación de un huracán o de un tornado, como muchos otros más. Además de localizar y estudiar las causas que producen los hechos y los fenómenos geográficos, pues es importante también aplicar el principio de relación, que consiste precisamente en buscar los vínculos o correlaciones entre los fenómenos y hechos que se presentan en un mismo lugar con los hechos y los fenómenos que pueden ser similares pero que acontecen en otra latitud de este planeta. Como pueden ver, jóvenes, la geografía es una disciplina extensa, es una disciplina que responde, como se los decía hace un momento, al dónde, pero también que explica las características de los elementos naturales y sociales que se establecen en esta superficie terrestre. Eh, Probablemente no habían analizado a, a esta disciplina desde, desde un aspecto social. Como se lo decía hace rato, enfrascamos a la geografía únicamente en un ámbito que es natural, sismos, volcanes, montañas, ciclo del agua, tornados, huracanes. Pero lo importante de esta sesión que estamos viendo es precisamente poder entender y poder analizar al espacio, a la superficie de la Tierra, desde lo natural, pero también desde la base social. Bueno, espero que este material así haya sido de apoyo para poder entender y rescatar el objeto de estudio de la disciplina, para poder entender las ramas de estudio, para analizar las características de los hechos y de los fenómenos geográficos y aterrizar cuál es la manera en la que los principios metodológicos son útiles
para poder entender las características de esos hechos y de esos fenómenos geográficos, ya sean naturales o sociales, que acontecen en la superficie de la Tierra. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos trabajando. Adiós.